Hoy, Padre Pío tiene un mensaje. Y este mensaje puede cambiar tu vida. El 12 de septiembre de 2008, una joven llamada Giulia Moretti, de 25 años, estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Su madre había fallecido años atrás y su padre estaba internado en estado grave en el hospital. La tristeza era tan profunda que, según se encontró en un diario años después, Giulia escribía que lloraba todos los días mientras miraba por la ventana de la pequeña habitación donde vivía. La vida era una lucha diaria. Apenas ganaba lo suficiente para comer, mucho menos para comprar algo tan simple como un dulce. Esa semana, el estado de salud de su padre, Lorenzo Moretti, empeoró drásticamente. Al llegar al hospital, un médico la llamó para hablar. Con un semblante serio, le dijo: lamentablemente, no hay nada más que hacer. Tu padre está sufriendo. Tendremos que desconectar los aparatos. Habla con tu familia y vean qué deciden. Con lágrimas en los ojos, ella respondió: no tengo familia. No tengo con quién hablar. Hasta Dios me ha abandonado. En ese momento, el médico la miró con compasión y le dijo: niña. Ella se sorprendió, después de todo, ya no era una niña. Él continuó: Dios nunca te ha abandonado. La ciencia y la fe pueden parecer en conflicto, pero he visto muchas cosas en esta vida. Y una cosa te aseguro, Dios nunca nos deja. Ve a la iglesia mañana. Ora. Te daré una dirección. El médico entonces sacó su billetera, y Giulia vio una foto antigua, de un hombre que no conocía. El médico lo notó y dijo: este es Padre Pío. Toma esto como una señal. Anotó una dirección y se la entregó. Giulia, aún en estado de shock, aceptó y se fue. Al día siguiente, aunque dudosa y muy angustiada, fue a la dirección indicada, Chiesa di Santa Maria delle Grazie, en San Giovanni Rotondo, Italia, el mismo lugar donde vivió y oró Padre Pío. Al entrar en la iglesia, se arrodilló ante la imagen de Padre Pío y, con el corazón roto, oró: hoy he venido aquí pensando que nunca más volveré a ver a mi padre sonreír. Un hombre bueno, que fue atacado por una enfermedad cruel que lo dejó en coma. Vi tu foto ayer. Si esto no es una señal, entonces no sé lo que es. Padre Pío, ayúdame. Intercede por mí. Salió de allí decidida. Aceptaría el consejo del médico, aunque le doliera, pues no quería ver más sufrir a su padre. Pero al llegar al hospital, sucedió algo increíble. Giulia fue hasta la habitación de su padre, y él tenía los ojos abiertos, llorando. Estaba vivo. ¿Papá? Susurró. El nuevo médico, llamado Dr. Juan Ricci, entró corriendo. ¿Qué sucede?, preguntó ella. El médico de ayer me dijo que desconectarían los aparatos. El doctor Juan se mostró confundido. ¿Qué médico? Todavía estábamos evaluando el protocolo. Iba a hablar contigo hoy sobre las opciones. ¿Cuál era su nombre? No lo sé, dijo ella. Pero tenía una foto de Padre Pío en su billetera. El doctor Juan abrió los ojos sorprendido. Buscaron en los registros, revisaron cámaras, preguntaron al personal. Nadie sabía quién era ese médico. Nadie lo había visto entrar. Nadie conocía su existencia. Pero una cosa era cierta: el padre de Giulia comenzó a mejorar de manera milagrosa. Días después, ya estaba fuera del coma. La medicina no pudo explicar lo ocurrido. Pero la fe, sí. Padre Pío decía: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Así que confía. Dios es tu norte, tu sur, tu este y tu oeste. Él te guiará. Agradecemos a todos los que se están suscribiendo al canal, dejando su me gusta, y a nuestros miembros que creen en este proyecto de fe. Con su ayuda, podemos seguir tocando corazones y llevando esperanza. Dios los bendiga a todos.